Buenas tardes de viernes. Estamos hoy inaugurando, abriendo en este momento el segundo encuentro del grupo de investigación coordinado y dirigido por Maximiliano Cladakis, titulado Violencia. Quienes estuvieron el viernes pasado ya pudieron quizá compartir la grabación de ese primer encuentro y los invitamos nuevamente a seguir compartiendo estas 3 reuniones que vamos a tener del ciclo Violencia. Si te parece bien, Maxi, yo ya entonces te paso la palabra para que hagas una breve presentación de la ponencia, de Sí, la presentación de la presentación de hoy, que como habrán visto en la invitación, se titula Raza y Narración, Literatura y Genealogía del Racismo en México. La presentación va a estar a cargo de Rafael Peralta Martínez, a quien ven en nuestra pantalla. Y entonces, Maxi, te paso la palabra, así lo presentás a Rafael. Y mientras tanto, avisamos si hay alguna interrupción o algo, es porque estamos terminando de acomodar algunas cuestiones técnicas para poder hacer uso de la pantalla para proyectar imágenes. Bueno, muchísimas gracias y ahí va la palabra, Maxi. bueno, ante todo, agradecer al Centro de Estudio de Hermenéutica y a todos los presentes. Quiero agradecer a Rafael, que vino como invitado a dar esta conferencia. Y bueno, Rafael Peralta Martínez es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, candidato a doctor en filosofía de la ciencia por la misma universidad, es investigador asociado del Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina, donde desarrolla el proyecto individual Genealogías del Racismo en México, adscripto al programa Genealogía de la Violencia. Es también profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Bueno, te paso la palabra, Rafael. Gracias por estar presente. Sí, bueno, muchas gracias a todos por estar acá, muchas gracias también por la invitación, por el espacio. Espero que podamos encontrar algo interesante para charlar con este tema. Eh, lo que voy a presentar es como una parte pequeña de una investigación que estoy desarrollando, que se ha ido diversificando de distintas maneras. Ahora hablaré un poco de por qué. Entonces, la cuestión tiene que ver con una investigación, o sea, es una investigación de tipo genealógico. Es una investigación que está interesada en examinar el, el significado que se ha conferido en distintos momentos a distintos elementos del vocabulario racial y a la manera en que este vocabulario racial se ha ido transformando, o sea, en sus significados, en sus usos, en las prácticas discursivas, en la manera en que se aplica a qué tipo de objetos, a qué tipo de personas, con qué fines, etc. Y me he concentrado de un tiempo para acá en la literatura, o sea, especialmente en algunos conjuntos de novelas, por distintas razones. Y al momento de abordar estas novelas, o sea, algunas de las preguntas que están orientando la investigación tienen que ver con compararlas, ese es uno de los pasos a posterior, con otras formas. O sea, llegué a las novelas en buena parte porque estaba investigando en el discurso médico, en el discurso, como digamos, de los historiadores del siglo XIX, porque estaba también interesado en ver cómo se utilizaba este vocabulario racial en el discurso, por ejemplo, de algunos políticos, funcionarios. Llegué también a las novelas por diversas razones. Entonces, si vemos la siguiente lámina, por ejemplo,
una de las cosas que están guiando esta investigación tiene que ver con analizar cuál es el uso específico del discurso racial que se está dando en estos diferentes ámbitos. ¿Cuál es el uso que se hace en la literatura? ¿Cuál es el uso que se hace en las investigaciones de los médicos? ¿Cuál es el uso que se hace en distintos lados? Y a partir de allí, también tomar en cuenta cuáles son algunos factores contextuales del ciclo de producción de estos discursos y de su recepción, examinar, o sea, también me interesa examinar cuál es la procedencia de estas categorías y los distintos usos que se le da y las necesidades a las que responden estos. Ahora, esta investigación, ya cuando se ha concentrado en la literatura, pues tiene que ver con cómo se usa entonces el discurso racial específicamente en la literatura, pero ha tenido que diversificarse en una serie de estudios de caso. Por buenas razones. O sea, yo considero que por buenas razones. Entonces, los que voy a presentar acá, de los que quiero hablarles, son tan solo de 3 ejemplos, que intentaré que sea breve, y todos estos son ejemplos, son novelas que se producen en un periodo de tiempo bastante corto, son una de ellas que se llama El Zarco, de Ignacio Manuel Altamirano, se escribe en 1888 más o menos. Otra que se llama La Mestiza, de un autor que se llamó Eligio Ancona, de 1891, y una más que se llama Tomoshik o Tomochik, hay como diferencias en la pronunciación del nombre, no hay mucho acuerdo, de un novelista, un escritor que era Heriberto Frías, y esta se publica en 1893. La elección de estas novelas obedece a diversas razones. Por un lado, muy importante, a el hecho de que la Perdón, acción... perdona Rafael, disculpa, que ¿están viendo lo que yo proyecto o no? ¿No se ve? Ahora mismo no. Ah, porque yo lo estaba proyectando y como, bueno, a ver, vamos de vuelta. Perdón, ¿eh? Sí, sí, no hay problema. Ahora Pero, sí. Ya se ve. ajá, sí. Ahora, Sí, sí. sí, o sea, esos que se ven ahí son algunas de las novelas que he abordado, no son todas, pero son algunos de estos, ¿no? De hecho, ahí podemos ver, por ejemplo, la portada de 2 de las novelas de las que voy a hablar enseguida. Una que es la del Zarco y la otra de la Mestiza, que son 2 que están ahí en un costado. Ahora, como decía, la elección de estas novelas en parte se debe a que la acción de ellas, según lo que se escribe, en el que se desarrolla el verso de estas novelas, la acción se sitúa en distintos lados, en diferentes partes del territorio que es México. Entonces, si avanzamos otras 2 láminas, por ejemplo, ahí está más o menos como tratado de medio ubicar dónde están, pero el punto es que la acción de la Mestiza se ubica en la península de Yucatán, que está a lo que se considera el sureste, la acción del Zarco más hacia el centro, en una parte que es la que se conoce como la Tierra Caliente de Morelos y Guerrero, que son 2 estados, mientras que la acción de Tomoshik se ubica mucho más al norte, en el estado de Chihuahua. Y hago esto con toda la intención porque me interesa dar atención a las diferencias locales. O sea, en lugar de intentar ofrecer una mirada como, digamos, de inicio que se pretenda sintetizadora y abarcante de todo el espacio, me interesa centrarme de inicio en estos espacios locales para encontrar no solo las similitudes, que es lo que comparten, sino prestar especial atención a las diferencias, a la manera en que el vocabulario racial se usa de maneras distintas según esos espacios. Entonces, de lo que voy a hablar ahora, como digo, es como de las maneras en que en estas novelas, un poco acerca de cómo se producen diferencias raciales en ellas, cómo es que se marcan diferencias raciales entre los personajes, cómo es que se ubica a un cierto personaje como perteneciente a un grupo racial y se le hace distinto de los otros, cómo es que se manejan esto. Y ya puede ser esto un personaje en especial o puede ser un grupo humano completo incluso. Se ve la proyección, no vayan avisándome porque yo la veo.
Ok, aquí se quedó en la ¿En lámina cuál? de los estudios de caso. No, entonces vayan avisándome porque a mí me aparece. Es una pena porque, esperen, estamos en las 6. Ahí. Vayan avisándome porque si no es una lástima no compartir. Sí, 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 gracias. Entonces, decía, ¿no? O sea, buena parte de la elección de estas novelas se debe a las diferencias que hay, no solo en el hecho de que, como decía, se ubica la acción en diferentes lados o diferentes regiones del país, sino también a que se producen en diferentes contextos. O sea, es una época, insisto, es un periodo pequeño, pero aún así las condiciones en las que se producen son distintas debido a las diferencias entre los contextos locales. Entonces, lo que está pasando en esos años en la península de Yucatán es significativamente diferente de lo que está sucediendo en el norte o de lo que está pasando en la zona que hoy se considera el centro del país. Entonces, estas novelas están obedeciendo a esas condiciones también, pero difieren también en sus moldes o ideales estéticos. Por ejemplo, en el caso de la novela de El Zarco, se presenta como una novela perteneciente a un género de novela histórica muy específico que es el de los episodios. De hecho, el subtítulo dice Episodios de la vida de México entre 1868 y tales años. Y eso nos propone una forma de leerla muy distinta a la que proponen las otras, mientras que el caso de la novela de Ancona es una novela que se presenta como novela original, pero que es de un tono, digamos, también bastante costumbrista. Y la de Frías, por otro lado, es una novela mucho más cercana en su ideal a la literatura, por ejemplo, que está desarrollando alguien como Solá. O sea, el mismo Frías es claro que toma la debacle como un molde y buena parte de la escritura de su novela tiende a parecerse o imitar en algunos aspectos a la escritura de Solá en ese texto. Pero también es una escritura, la de Frías, que se lleva a cabo con una intención de denuncia de un suceso específico que se considera injusto. Ahora, en el caso del Zarco, por el que voy a comenzar, quiero llamar la atención sobre distintos aspectos. Lo haré con las novelas, las otras también. Una de las cosas que me llaman la atención es la manera en que se configura el espacio mismo. En el mismo espacio, la manera en que se describen los lugares, ya encontramos ciertos usos de un lenguaje racial o racializado. En el Zarco, la acción transcurre en un pueblo que se llama Yautepec y desde el momento en que se empieza a hablar de él, se dice que es algo pintoresco y dice mitad oriental, mitad americano. Habla de cómo es que hay plantas que se encuentran allí, pero que provienen de distintos lugares geográficos. Habla de la exuberancia de la vegetación. Y dentro de todas las cosas que dice, ya cuando empieza a hablar más de grupos humanos, dice esto, habla de la población y dice, toda ella habla español, porque eso se compone toda de razas mestizas, los indios puros ya no existen allí. Y ahí, en un pasaje tan pequeño, hay unas asociaciones importantes, porque se está asociando de entrada a las razas mestizas con el uso del lenguaje español, se deja a un lado entonces también el uso de, o la práctica, habla de otros idiomas, los idiomas originarios, entonces se está asociando fuertemente a cierto tipo de población con cierto idioma. Y es significativo que hay un lugar, que es el que estamos viendo ahora, que es la hacienda abandonada de Xochimancas. Pero hay un contraste en la manera en que se presenta la imagen, y de hecho en que se habla de ella, y lo que pasa, porque en el momento en que se dice que transcurre la novela, Xochimancas es una hacienda que ya ha sido saqueada, que está abandonada, que sirve como refugio de bandidos, pero la imagen que nos presentan son ruinas prehispánicas. Y el capítulo que se dedica a hablar del lugar dedica más bien un buen espacio, un buen número de párrafos a hablar del pasado del lugar y nos presenta una versión muy idílica de lo que pudo pasar allí. Entonces tenemos esta imagen y esto que se dice acerca de cómo es que en la antigüedad azteca este lugar probablemente fue un jardín hermoso, una ciudad llena de huertos, de flores, ameno, delicioso. Y después de que da toda esa descripción idílica de un pasado indígena que ya no existe más,
en tan solo unas cuantas líneas dice, bueno, el triste destino que tiene hoy es que es una cuna de bandoleros, es un refugio de bandidos y refugio de criminales, y ya. Entonces hay un corte entre el pasado indígena idealizado, idílico, que ya no existe y que no tiene nada que ver con lo que pasa en la región hoy. Y no se habla de cómo es que se hace el tránsito de uno a otro. Simplemente es un corte de así era, ya no es, ahora es una cosa totalmente distinta. El pasado indígena quedó atrás. No hay nexos que lo unan a lo que sucede en el presente de la novela. Ahora, con los personajes que se están moviendo en estos distintos entornos, también podemos encontrar varias cosas sobre cómo se marcan. Y aquí ya el uso del vocabulario es mucho más claro. Entonces tenemos aquí la imagen de 3 personajes de la novela, que son la anciana, que vive ahí con su hija, que es la que está como directamente a la vista, más cercana al espectador, y la que está atrás no es hija suya, es su ahijada. Son 2 personajes contrastantes, la hija y la ahijada. Una de ellas se dice que es de tez blanca y cuando se habla de ella, la descripción va muy en la línea de provocar una sensación de que se trata de una persona armónicamente estructurada. O sea, se comienza la descripción de cabeza hacia los pies y al momento de describir la cara se pasa lista por el cabello, las cejas, los ojos, la nariz, la boca, o sea, todo en un orden, insisto, que se emplea para causar al lector la impresión de que hay una estructura muy armónica. Ahora, esta persona, curiosamente, es contrastante en términos de carácter moral, porque es vanidosa, porque se deja como llevar por las cosas que dice la gente sobre su belleza, porque hace menos a otros que no son como ella, tiene el carácter como de unas actitudes aristocráticas, digamos, pero en un contexto en el que su estatus no corresponde a ello. Y contrasta, insisto, con la hijada, que es más humilde, pero la hijada igual, así como es más humilde en su actitud, se nos dice que ella no es blanca como la otra, ¿no? De ella a la hijada corresponde esta pequeña pasaje en el que dice que tiene el tono suave y delicado de las criollas que se alejan del tipo español, pero nota que sin confundirse con el indio. Y dice, y esto dice denuncia a la hija del pueblo. Con los personajes masculinos también tenemos una serie de cosas como de este tipo. O sea, uno de los personajes centrales dentro del relato es Nicolás el herrero, un herrero que trabaja en una hacienda. De él, que está enamorado de la hija de doña Antonia, de él nos dice que se trata de una persona que de entrada, la primera información que nos dan de él es que la hija de doña Antonia no lo quiere, que lo considera un indio horrible. O sea, eso es lo primero que se nos dice sobre él. Hablan de él y dice ella, es un indio horrible, con el que me quieren casar a fuerza, pero yo lo detesto y antes que irme con él, yo preferiría morir, dice Manuela, que es la joven blanca. Cuando nos lo presentan, el autor desmiente o contradice abiertamente la versión de Manuela porque dice que pues quien la hubiera escuchado pensaría que es un monstruo, pero no, que en realidad se trata de una persona que incluso tiene cierta belleza. Y sí dice que se trata de una persona, noten, con el tipo indígena bien marcado, pero el contraste que se intenta establecer es claro, de cuerpo alto, esbelto, de forma hercúlea, o sea, se nos da a entender que todas estas cosas no suelen pertenecer al tipo indígena. Lo tiene marcado, pero a pesar de ello, no pertenece, digamos, al común de las personas con este tipo. Y de hecho, nos dicen también de esta persona, ya al final de su retrato físico y moral al principio, que se trata así de un indio, pero no de un indio objeto, sino de uno que ha sido redimido por la educación, por el trabajo. Y ahí tenemos entonces otra tesis importante que se está tratando de avanzar en la novela, que es esto de que el trabajo puede redimir a las diferentes razas, incluso a la de los indios abyectos. Contrastando con esto, tenemos también a otros personajes como el del antagonista principal, que es el Zarco, que es un bandolero,
con el que de hecho se fuga Manuela, y él mismo la rapta, hace por ello. Y de él, curiosamente, también nos dicen que su tez es blanca. Pero hay una nota ahí que dice, es de un blanco impuro. Entonces nos especifica qué es lo que hace impuro ese color, pero se nos dice que es un blanco impuro. Y otro de los personajes que está ahí, que algunos comentaristas han dicho que es el principal antagonista del Zarco, el personaje que aparece a la derecha con traje, es uno que se apellida Martínez Chagoyán. Y algunos han sostenido que ese es el verdadero antagonista del bandolero a caballo, porque aunque se intenta establecer un antagonismo entre Nicolás, el herrero indio, y el Zarco bandolero, quien en realidad acaba poniendo la mayor resistencia a los bandidos, incluido el Zarco, que es uno de sus cabecillas, es Martínez Chagoyán, que de hecho acaba colgando al Zarco. O sea, Martínez Chagoyán es un mestizo. De él sí nos dicen, representa al tipo mestizo, y también se nos da una descripción física de él, en la que se enfatiza, por ejemplo, el color de su piel, la manera en que están marcados sus rasgos de la cara, y tanto como cuadrada el mentón, y algunas otras características, pero además se nos dice que es un hombre fiero. De hecho, organiza un grupo para oponer resistencia a los bandidos, y después obtiene del presidente de la nación mismo permiso para colgar de manera extrajudicial a todos los bandidos que caigan bajo su poder. En la práctica esto es un grupo paramilitar, podríamos decirlo así. Bueno, de estos personajes, insisto, nos dan distintas características, pero lo interesante a lo largo del texto es que uno puede observar que en esta novela los personajes de tez más oscura, los más morenos, suelen ser los principales portadores de virtudes cívicas. Son los que son más humildes, son los que están más apegados a la ley, son los que están más bien llevados por el impulso del deber, de una moral correcta, por el pudor, por ejemplo, en el caso de las mujeres, y no de la vanidad, como lo sería Manuela. Mientras que los personajes de tez más blanca suelen ser los que van en contra de estas virtudes. Entonces Manuela se fuga con el bandido de tez blanca, pero blanca impura, pues es un bandolero, un criminal, que se hace criminal porque no quiere trabajar, y eso omite así de un tajo prestar atención a cuáles podrían haber sido las causas sociales del movimiento o del bandolerismo. Y el único contraste que encontramos allí es el de este personaje que estamos viendo ahora en pantalla, que es un personaje al que nunca sabemos su nombre, lo único que sabemos de él es que se le llama el Tigre. Y es un mulato. O sea, es una persona que se dice que es descendiente entonces de negros, que entonces presume que es descendiente de antiguos esclavos, y para él sí, o sea, es el único personaje no blanco del que sí hay solo y solamente comentarios negativos, desde la descripción física hasta su comportamiento y su retrato moral. Entonces, cuando se nos presenta el personaje, se presenta a partir de la mirada de Manuela, que lo ve como un mulato horroroso, con la cara vendada. Manuela misma dice que se trata de un espantoso demonio, de mulato gigantesco, pero el narrador, a diferencia de lo que pasaba en el caso de Nicolás, aquí no desmiente para nada la visión de este personaje. Entonces se sobreentiende que sí, que se acepta que es una persona de fealdad monstruosa, de insolente, y de hecho, como digo, también en su comportamiento es totalmente reprobable, porque es un bandido que pretende incluso asesinar al Zarco para poder quedarse con esta mujer que se ha fugado con él. Y, de hecho, llega a cometer el acto de traicionar a sus compañeros. Él le da a Martínez Chagoyán al final de la novela la pista de dónde van a estar y por dónde van a pasar para que pueda caer con su grupo paramilitar, ponga en desbandada a los bandidos que puede y acabe ahorcando al Zarco, pero curiosamente, por su traición, Martínez Chagoyán mismo acaba colgando al mulato. Entonces, insisto, este es un contraste respecto a los otros personajes que se nos presentan. Ahora, otra novela
Otra novela de la que quiero hablar rápidamente es esta de La Mestiza. Como digo, en el caso de La Mestiza las cosas son un tanto distintas. Ahí de lo que tenemos, de lo que se trata es de una historia que se desarrolla en la península de Yucatán, que está en el sureste mexicano, y el contexto es bien diferente. Ahora veremos por qué. Ahí toda la acción transcurre principalmente en un ámbito citadino, o sea, la capital misma. Pero también en el espacio podemos ver cómo es que distintos espacios están ocupados por grupos raciales diferentes. Cuando la novela inicia, se dice que están cerca de donde vive este personaje que aparece ahí en la portada, que es la mestiza. A ella es a la que hace referencia el título. Y esta mujer vive en un barrio, que es el barrio de San Sebastián, que se describe como formado por callejuelas estrechas, que están construidas, formadas por albarradas rústicas, con mala construcción, cubiertas por enredaderas, el piso está cubierto de hierba, de flores, hay árboles que dan sombra a la calle. E insisto, esto es el lugar donde habitan las personas de la condición de ella, estos a los que se llama mestizos en el contexto de Yucatán. Porque en otro momento hay un personaje también que mediante engaños también la rapta y se la lleva a vivir a otra parte más céntrica de la ciudad, en donde habitan más bien los españoles, y ahí las construcciones son distintas, ya no son construcciones con techos de paja, sino que son de mampostería, ya no tenemos estas flores y esta hierba que cubre las calles, o sea, la naturaleza, digamos, parece retroceder ante el avance de la civilización. O sea, espacios muy, muy marcados en eso de quién habita qué lugares. Y hay otro espacio que no sé, del que no tenemos imagen, que es la hacienda, que ese está más bien fuera de la ciudad, ese ya es rural, y ahí es donde se señala más la presencia de indios. Pero estos, cuando aparecen en el caso de la hacienda, aparecen en calidad de sirvientes de los blancos. Y en un lugar también inferior al de los mestizos, porque si bien los mestizos no son en el contexto de la hacienda los dueños ni son los patrones, ocupan un sitio intermedio. O sea, los mestizos pueden dar órdenes a los sirvientes indios. Insistiendo en esto de los espacios, esta que tenemos ahí enfrente es la casa, una casa típica, es la casa como típica de los mestizos, pero a pesar de que se dice que son de mestizos, vean la manera en que se está estableciendo allí el hilo, la conexión entre estas casas y el estatus indígena. O sea, se nos dice claramente que se trata de una construcción de tipo, pues, de los antiguos moradores de Yucatán, que son indígenas. Entonces, es curioso porque en la mestiza hay una especie de contradicción que se desarrolla al interior cuando se habla de la categoría de mestizo. Porque, por un lado, hay unos cuantos personajes que dicen que los mestizos son descendientes que llevan mezclada la sangre de los indios y de los españoles. Pero, a lo largo de todas las distintas descripciones y de otras cosas que vemos, en realidad esto no se sostiene bien, porque los supuestos mestizos viven en espacios diferentes, con costumbres que son más bien propias de los indígenas, en casas que son más bien cercanas a las de los indígenas, y todo, o sea, la separación tajante que se establece entre ellos en términos espaciales, pero también en términos de costumbres, porque las costumbres mismas indican que los españoles no tienen ningún interés en mezclarse con los mestizos, nos indica que difícilmente se puede decir que los mestizos son producto de esta mezcla pretendida. O sea, más bien parece que mestizo, la manera en que se está desarrollando la cuestión en Yucatán, es una forma de llamar al indígena, pero al indígena, digamos, aculturado, al indígena que es más cercano a los blancos, y esto contrasta especialmente cuando se trata, en un pasaje muy chiquito, de algo que se estaba desarrollando en ese momento, que es la llamada guerra de castas. O sea, en esos años en Yucatán se está llevando a cabo una lucha intensa que los liberales
las élites de su momento llamaron así, conceptualizaron como una guerra de castas, y eso nos habla mucho de cómo la vivieron. O sea, estas personas veían esta pequeña como guerra interna como un levantamiento de los indios contra los españoles, como una guerra que se llevaba a cabo debido al odio, al resentimiento que sentían los indios contra ellos, pero visto ya más de lejos, podemos entender que es una serie de levantamientos campesinos que es multifactorial. Ahora, cuando habla de los indios y hace alusión a la guerra, sí dice que son salvajes, que son brutales, que devastan los lugares por los que pasan. Entonces, insisto, cuando se habla de mestizo, en el caso de Yucatán, más bien en esta novela, parece que mestizo es un indígena aculturado, un indígena más bien cercano a los blancos, a sus costumbres, que se ha adaptado a la convivencia con los españoles, que está de alguna manera como aliado con ellos y convive de manera armónica, y eso es lo que los distingue de los otros indios, ¿no? O sea, mestizo difícilmente, insisto, puede considerarse realmente como producto de esa mezcla. Y una de las cosas que marcan aquí ya no son los rasgos físicos nada más, porque se entiende entonces, creo que es coexistente esto, o sea, si el indio bueno, digamos, no se puede distinguir físicamente del malo, tienes que encontrar otras formas de marcarlo, y una de las cosas que marcan a los mestizos es la vestimenta. Y aquí tenemos un detalle de imagen que nos representa a la mestiza, y se hace mucho énfasis tanto en la imagen como en la descripción que la acompaña, en esto de decir que hay una vestimenta propia de las mestizas. O sea, esto es decir, es el vestido de una mestiza. Y en otros momentos de la novela, cuando se llega a hablar de algunas mujeres, también se dice que iba vestida con el mismo tipo de vestido que la marca como mestiza. Ahora, es curioso porque de los españoles no tenemos, o sea, así como no tenemos una descripción física muy extensa de algún personaje al que se considera indígena, tampoco lo tenemos realmente de los españoles. O sea, es muy poco lo que se nos da de la descripción de los españoles. Tenemos el caso de Pablo, que es el personaje español que de alguna manera secuestra con engaños aquí a la protagonista Dolores, la mestiza, y se la lleva a vivir, la embaraza, tiene un hijo ilegítimo con ella, etcétera. Pero de Pablo no se nos dice casi nada. Lo poco que acabamos por conocer de la fisonomía de Pablo lo sabemos más bien de manera indirecta a través de su hijo ilegítimo, porque del que sí se nos da una descripción un poquito más detallada es de ese hijo al que Pablo se encuentra en algún momento. Y entonces podemos establecer un contraste en la descripción física que se hace del hijo, que se dice que acusa a todas luces su ascendencia, o sea, el hecho de que desciende de un español, y eso lo podemos contrastar ahora sí con las descripciones físicas que se hacen de otros personajes mestizos, porque insisto, de los indios prácticamente no tenemos. Entonces, en la siguiente lámina, si no me equivoco, tenemos la comparación que se puede establecer entre Esteban, que es un mestizo, que es como antagonista de Pablo el español que se lleva a Dolores, y Esteban es un mestizo, pero un mestizo que es como más apegado a sus valores tradicionales, honrado, que vela por el honor de Dolores, etcétera. Y por el otro lado tenemos la descripción de Rafaelito, que insisto es el hijo ilegítimo de Dolores, con el español Pablo. Entonces, en el caso de Esteban, o sea, vean, ¿no? Se nos dice que no es un buen mozo, que sus facciones son vulgares, el cabello es grueso, es lacio, la cara redonda, y todo eso, dicen, no previene, ¿no? No nos previene a favor de él. Su constitución, más bien incita a tenerle miedo. Yo tengo algunas hipótesis de por qué se describe así, pero si quieren luego las platicamos. Y en contraste, insisto, está Rafaelito, que es este hijo de español con una mestiza. Y vean, ¿no? O sea, nos dice que es una criatura hermosa, o sea, es una criatura bella, con cabello rubio, como el de los niños de raza blanca. Y esa cabellera tiene además no solo rubio, sino que cae en bucles sobre el cuello, sobre las mejillas, los ojos son negros, que son cautivadores, el cutis es tierno y sonrosado. E insisto, el hecho de que se diga
que este niño se parece al padre es lo único que nos permite tener una cierta idea de la apariencia de Pablo el Español. Pero contrasta un poco, o sea, porque los rasgos que se nos están presentando allí también son muy cercanos a la manera en que se describe a las mujeres españolas en alguna parte. Entonces son rasgos demasiado finos, digamos, casi afeminados en algunos casos. O sea, por la manera en que, o sea, hablo de la forma en que se presenta en la novela, ¿no? O sea, no digo que yo comparta esa idea, aclaro. Y tenemos, aparte de esta manera en que se está describiendo a Rafaelito y a Esteban, otros apuntes acerca de, insisto, como la relación que tienen, ¿no? A ver, pero no quiero detenerme demasiado en ella, quiero pasar por último a algunos aspectos de esta última novela, que es la de Tomoshik. Tomoshik, como les decía, contrasta también, ¿no? Contrasta con las otras por su carácter de denuncia en buena parte. Tenemos aquí una imagen de cómo es que se presenta en el periódico la primera vez que se publica, y se presenta como una serie de episodios de campaña escritos por un testigo presencial. O sea, lo que pasó en Tomoshik fue que Tomoshik es el nombre que tenía un pueblo en la sierra de Chihuahua que se sublevó. Y era un pueblo pequeñito, compuesto por serranos, pero ese pueblo, a pesar de que fue pequeño, opuso una resistencia demasiado fuerte y demasiado exitosa ante las fuerzas del gobierno que se mandaron para sofocar su rebelión, al grado de que al final lo que se desplegó fue una campaña militar en toda regla, una campaña de castigo que lo que hizo fue barrer con el pueblo. Entonces, aunque hubo algunas noticias de eso en los periódicos, y especialmente pocas en los periódicos de la capital, varias como que estaban muy sesgadas por la versión oficial, y Tomoshik, esta obra, destaca por presentar una alternativa a la versión oficial. Una cosa interesante es que la versión oficial intentó plantear el conflicto en Tomoshik como una lucha que se llevaba a cabo precisamente entre indígenas sublevados y las fuerzas del orden. Y lo que va a decirse en la novela es que no, que los indígenas sublevados no eran tales. O sea, no había indígenas, era un pueblo serrano, pero no eran indígenas. De manera que entonces la lucha se presenta un poquito más con tintes fratricidas, cosa que no le convenía al gobierno que estaba intentando impulsar esa otra versión. Sin embargo, a pesar de eso, hay varios analistas que han observado que la manera en que se describe al pueblo serrano es demasiado similar a la forma en que se describía a las poblaciones, estas indígenas de la sierra, y que se acerca en algunos aspectos a la manera en que se describía a los apaches. Y los apaches, especialmente, eran considerados como salvajes. O sea, los apaches eran estas tribus a las que se les había tenido que ir ganando el norte poco a poco, batalla tras batalla. Eran estas tribus de indígenas que se consideraba que llegaban solo para pillar, que caían sobre la sierra para robar el ganado, para sacar lo que pudieran y después se iban. Y la manera entonces en que se va describiendo a los tomochitecos y sus asentamientos, insisto, varios analistas han observado que tiene tintes que hacen que entre en sintonía con la manera en que se describe a los apaches. Entonces, vemos, por ejemplo, la manera en que se habla de los pueblos de la Sierra Madre de Chihuahua. Y lo curioso es que, insisto, aun cuando entran en sintonía, no son apaches. O sea, se trata de establecer una distinción fuerte allí. O sea, se insiste mucho en que son pueblos de la sierra, y de hecho buena parte de su carácter combativo, de su fiereza y de su capacidad bélica se explica precisamente porque se dice que eran estos pueblos los que le habían tenido que arrebatar la sierra, el territorio, a los apaches, y que en esos enfrentamientos con ellos se habían curtido en combate y habían adquirido todos estos rasgos. Y en contraste con los apaches, que nunca aparecen en escena, siempre aparecen como un peligro ya conjurado. En contraste con los apaches, los tomochitecos y pues los oficiales, tenemos a otros que sí se consideran indígenas, que son descritos así en la novela, pero que son también
los que tienen mejores relaciones con el gobierno. Entonces, aquí se habla de algunos que de hecho son aliados de las fuerzas del ejército que se envían en contra de la campaña de Tomoshik. Entonces, tenemos a estos hombres de la sierra, tarahumaras, que son terribles por su arrojo, que son terribles por su audacia y que llegan junto con el ejército federal para combatir a los serranos. Entonces, insisto, la versión oficial se está desfondando en la novela porque no solo resulta que el pueblo de sublevados no es indígena, sino que más bien resulta que incluso dentro de las fuerzas federales que marchan contra el pueblo para acabar con él, hay aliados que sí son indígenas. Entonces, eso es un dato que me parece bastante importante. Ahora, una cosa que quiero resaltar, además, es que a diferencia de lo que pasa en las otras novelas, aquí tenemos más énfasis en las distinciones que se hacen al interior de los indígenas. O sea, cuando Ignacio Manuel Altamirano en El Zarco habla del tipo indígena, lo dice así. Existe el tipo indígena. Y hay personas que lo tienen marcado y personas que no. Cuando Eligio Ancón en La Mestiza habla de los indios, también lo hace así de esa forma. Simplemente son los indios. Asume que el lector va a ser capaz de saber cómo es un indio y no dice más. Pero en Tomoshik se habla de personajes indígenas y sí hay un interés por marcar diferencias al interior. No son lo mismo los apaches, a los que insisto que se presenta más bien como salvajes, pero ya un peligro que se ha quedado un poquito conjurado. No son lo mismo los apaches que los tarahumaras, que vienen junto con el ejército, y tampoco son lo mismo que los pimas, que también llegan en auxilio del ejército. Y estos pimas también son hombres de la sierra, muy arrojados, muy valientes, bastante bien conocedores del terreno, porque ellos mismos son serranos. Y lo interesante además es que tanto los tarahumaras como los pimas, pero especialmente los pimas, son los únicos a los que se considera como dignos adversarios de los tomochitecos. Son los únicos que porque conocen el terreno, porque están curtidos en batalla, porque están hechos a las adversidades de la sierra, etcétera, son capaces de presentar una batalla frente a frente de igual a igual, mientras que el ejército federal, que se supone que es un ejército profesional, bien preparado, bien pertrechado, no puede hacer esto. O sea, ante la defensiva y ante los ataques del pueblo serrano, el ejército federal no sabe bien cómo cómo oponerse, y lo que tenemos es que suele fácilmente desbandarse. Entonces, los únicos que sí pueden oponerles como batalla son los indígenas aliados del ejército. Insisto, al final el pueblo cae porque se establece un sitio en toda regla en contra de él y no pueden, entonces se quedan sin víveres, cañonean las casas, cañonean la iglesia y al final pues acaban cediendo en buena parte por hambre, por sed, por inanición. Pero el ejército no puede con ellos como tal, no puede en un combate frontal. Insisto, los que sí pueden son los indios. Y otra vez, ¿no? El hecho de que sean los indios de la sierra los únicos que sí pueden ser adversarios de los serranos, parece otra vez establecer como una especie de paralelo entre estos serranos y los indios mismos. O sea, se acercan mucho más al tipo indígena o a la forma de ver que se tenía a los indígenas que a los no indígenas. Pero otra vez, aquí sí importan las distinciones. No se es indio a secas, se es tarahumara, o se es pima, o se es algo más. Mientras que en las otras se puede decir sin problemas, ah, es una persona de tipo indígena. Y en el caso de o sea, lo que me importa es mostrar cómo, quiero enfatizar esto de que a pesar de que tenemos términos que son los mismos o muy similares, su significado y sus implicaciones son significativamente distintas según la región en la que estemos. Martín Sánchez Chagoyan, en El Zarco, este personaje mestizo se dice, que es el que acaba colgando a los bandidos, ese tipo de mestizo no es el mestizo del que se habla en la novela de La Mestiza, o sea, no es el tipo de mestizo yucateco, que como he dicho, es más bien una
se podría decir que es más bien como un indígena cultural. O sea, en el caso de Sánchez Chagoyan, sí se trata de una persona con costumbres más bien muy occidentalizadas, digamos. O sea, recordemos que incluso en la imagen en la que se los presenta, se presenta con un traje, se presenta con una especie como de corbata. Y eso es curioso, porque la imagen misma contrasta con la descripción que se hace de él cuando se dice que Sánchez Chagoyan era campesino. Yo no sé qué tan bien embone un campesino de traje, etcétera, en una época así, porque uno ve las imágenes que se hacían y que circulaban en otros relatos y en periódicos de la misma época. Hay hubo una publicación que circuló bastante y fue muy famosa, que se llamó Los mexicanos pintados por sí mismos, y las personas del campo no son presentadas con traje como lo es Sánchez Chagoya. ¿Por qué a este personaje que se denomina mestizo se le presenta de esa manera? ¿Y por qué contrasta tanto con la manera en que se ve en otros lados? Bueno, entonces, quiero como dejarlo tal vez acá y prestarme más como a la discusión si quieren, para no extendernos demasiado en esto, pero eso es lo que me interesa marcar, ¿no? O sea, cómo es que se usa el vocabulario, cómo es que junto al vocabulario racial se van estableciendo una serie de asociaciones, de atributos que se ligan a las personas que se supone que pertenecen a ese tipo, que no son solo físicos, sino que son también morales, y que distan de presentarse en los relatos como puramente descriptivos, sino que llevan también sus cargas valorativas. Entonces, es una forma en que se están ligando allí el nivel, digamos, de la narración, el nivel de la ficción, con estos niveles ideológicos que se están también moviendo, no solo al interior de la narración, sino que se ligan de distintas maneras, más o menos complejas, con otras cosas que están pasando afuera. Y bueno, o sea, se ligan con otras cosas que pasan, por ejemplo, en el contexto político, en el discurso de la prensa, pero eso ya nos queda como un poquito más afuera. Si quieren, a lo mejor en la ronda de la conversación podemos hablar un poco de eso. Entonces, bueno, por ahora, para no extenderme mucho más, sería todo de mi parte y muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Excelente tu presentación. Creo que motiva, moviliza a varias preguntas, interrogantes, comentarios que pueden iniciar un diálogo, no solo sobre, o sea, poniendo en relación lo que vos estás diciendo con el resto de América Latina, en donde a mí se me vinieron varias cuestiones que, bueno, primero, a ver, varias cuestiones para preguntar, para conversar. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Primero, como para empezar. Sí, me gustó mucho la presentación. Estaba, ahí abrí rápidamente el Google y vi lo de Tomo Chic. Aparentemente se inició un robo a unos ingleses que llevaban plata o algo y fue que desencadenó lo de Tomo Chic. No, y hay un paralelo ahí, porque no sé cómo lo ligué con las Malvinas, la invasión de los ingleses y los gurkas. Es decir, que el inglés trajo gurkas de Nepal para combatir igual que los indios que llevaban de un lado y del otro en lo de Tomochic. Es increíble cómo se puede empezar a ver escuchando a digamos, exposición, paralelismos en todos lados. Muy interesante. Me gustó mucho la exposición. ¿Querés hacer algún comentario, Rafael? ¿Alguien quiere hacer algún comentario mientras tanto? Yo también un Es, poco... Ah, sí, 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 decí. Adelante, justo iba a decir que pues no, o sea, muchas gracias, no tendría mucho que decir sobre ese en especial.
Sí, a mí me llamó también la atención dos cuestiones, ¿no? También, por un lado, esta cuestión de los paralelismos, indudablemente en la literatura que vos estás señalando, la forma en que aparece ya determinado un racismo o racialismo en donde ciertos atributos o características físicas se corresponden con un temple moral determinado, a lo que se considera acá como el textos fundadores de la literatura nacional. Tenemos Echevarría con el poema La cautiva, donde la barbarie, lo que pasa, claro, es menos atemperado, ¿no? En algunos de los casos que señalaste vos, el mestizo, el indio, poseen algunas virtudes. En Echevarría, en La cautiva, es la barbarie en estado puro, los pueblos originarios, al mismo tiempo, y cómo aparece articulado esta cuestión de, en esta literatura decimonónica en Argentina, la oposición civilización-barbarie, por un lado, desde un lugar, desde una perspectiva racista, por otro lado, la combinación del racismo con la política, porque el cuento, lo que está considerado como el cuento fundador de la literatura nacional argentina, es el Matadero, donde es terrible todo lo que se dice en torno a los federales, es la barbarie en estado puro, la deshumanización, etcétera, y que va acompañado, ¿no? En este movimiento decimonónico, ¿no? Que es un emergente del romanticismo argentino, la obra de Sarmiento, ya más teórico, un ensayo más teórico, que es Facundo, Civilización y Barbarie, ¿no? Y esa oposición, civilización y barbarie, donde se hace una descripción de lo que vos señalás, pero donde al que no es europeo no se le reconoce prácticamente ninguna virtud, salvo quizás al mestizo, que acá se lo denomina como gaucho, que tiene la virtud de estar en un contacto primitivo y originario con la tierra, que conoce más la selva, etcétera, que es el rastreador. Eso por un lado, viendo los paralelismos, también asombrado por eso, y al mismo tiempo, este estado de asombro me hace pensar en el proceso de balcanización cultural que sufrió América Latina desde sus orígenes. Yo, en lo particular, no conocía ninguno de los autores que vos mencionás. Ahora bien, es muy raro, se trabajan y se exponen desde una perspectiva muy similar, lo mismo que acá, que se puede exponer en la literatura fin del siglo XIX, continúa en el siglo XX también, ¿no? Pero este desconocimiento que tenemos entre los distintos países latinoamericanos de la historia, de la cultura y de la literatura, y en donde aparecen estas cuestiones similares, ¿no? También asombrado con el tema de lo que señaló Carlos en torno a los ingleses y los gurkas, etc. Y estamos hablando de un mismo, más o menos, un mismo momento histórico, pero del cual tenemos desconocimiento, ¿no? Eso a mí me llama mucho la atención. Y tomo proceso de balcanización, que es una categoría que creo, si no me equivoco, emplea para hablar de América Latina Hernández Arregui. Ahora, no me acuerdo si es Hernández Arregui o Abelardo Ramos, pero bueno, no importa. ¿No? Esto de distintas patrias chicas que parecen no estar conectadas entre sí. De hecho, es interesante precisamente cuando hace uno las comparativas en perspectivas más amplias todavía, ¿no? O sea, aquí estoy moviéndome todavía en una literatura mexicana muy acotado al territorio nacional, de las cosas que se producen aquí. Pero, por ejemplo, hay un texto, un par de textos de una autora que es Lourdes Martínez Echázábal, si no me recuerdo. Ella se interesa bastante en un caso muy específico de mestizaje o en un tipo de mestizaje muy específico que es el de los mulatos. Entonces tiene un texto que a mí me gustó bastante que se llama Para una semiótica de la mulatez. Y hay un
un primer capítulo en el que se dedica a hacer un recorrido muy rápido, a muy grandes rasgos, pero muy interesante, sobre la manera en que se considera el mestizaje, por un lado, y la mulatez de manera más específica, en distintos autores latinoamericanos. Entonces, contrasta, por ejemplo, la manera en que Sarmiento habla del mestizaje y del mulato con la manera en que lo hacen, por ejemplo, Mariátegui en Perú, o la manera en que lo puede hacer Martí en Cuba y algunos otros autores. Y, y es interesante observar cómo en realidad se trata de algo que estuvo, una inquietud que estuvo muy compartida en diferentes lugares, ¿no? Que tenía que ver con esto, o sea, todas estas cuestiones obedecen al hecho de que tenemos una diversidad con la que las élites no están cómodas. O sea, las élites que se pueden como hacer con el control del gobierno, del Estado, de distintas instituciones, no están cómodas con esa diversidad. Y entonces tienen la cuestión de qué hacemos con ella, cómo podemos eh, gestionarla o incluso si se puede más bien ir acabando poco a poco con ella y las distintas posturas que había en torno, que en el fondo eso es lo que hay en buena parte. Estas novelas están obedeciendo a ese tipo de discusiones. Por ejemplo, ahora que mencionabas lo de la forma en que se valora al mestizo en la obra de Sarmiento, que es el que a lo mejor podría tener, ¿no? Algunas virtudes, pero de todos modos no hay una valoración realmente muy positiva. Como algo previo a estas novelas, algo un poquito más atrás, cosa de unos 30 años, empieza este tipo de discusión también. O bueno, hay un texto que creo que es como muy importante, que es uno el autor se apellida Pimentel, Francisco Pimentel, que publica una memoria sobre las causas de la situación actual de los indios y las formas de remediarla. Y hacia el final, o sea, después de que habla de la situación de los indios y dice que están en decadencia, que no están civilizados, que no están culturizados porque no tienen bien la religión, ni las letras, ni el idioma, quién sabe cuántas cosas, propone los remedios. Cuando habla de los remedios dice, es que podríamos intentar educarlos, pero no se van a dejar. Y podríamos intentar aculturarlos, pero tampoco se puede por muchas razones. Y dice, pero exterminarlos no queremos. No podían, más bien, eran la inmensa mayoría de la población todavía y la mano de obra principal, no podían acabar con ellos. Entonces, lo que acaba proponiendo es, hay que promover la migración europea. Hay que promover la migración europea, la migración blanca, para que se mezclen y poco a poco se blanqueen. Entonces, habla del mestizo, pero habla del mestizo como no la meta, sino como el medio. El mestizo va a ser una raza de transición, dice él. El objetivo al final es blanquearlos a todos. El mestizo es una raza de transición. Y ese texto digo que es importante porque creo que sí marca o sea, nos habla de una postura que está ahí presente, que marca un antes y un después, porque más adelante se van a ir abriendo paso este tipo de ideas, de sí, esa es la vía. Esa es la vía, no exterminarlos, blanquearlos, culturizarlos, irnos mestizando. Pero claro, mestizarnos es mestizarnos hacia el lado blanco. O sea, siempre el mestizaje es un proceso de blanqueamiento, no es una aspiración a tener las dos razas equilibradas y sus legados equilibrados, sino es una tendencia hacia el blanqueamiento. Y es tan exitoso que ya en principios del siglo XX, alguien como Vasconcelos habla de la raza cósmica, del crisol de razas, etcétera, y ya después vemos cómo es que se empieza a hablar de México como una nación mestiza. Ya se da como un hecho, que México es una nación constituida por mestizos. Hay un quiebre allí, ¿no? O sea, lo interesante es ir reconstruyendo cómo se van dando esos cambios. A mí me parece, dije, ahora paso la palabra, pero justo en lo que estabas diciendo, a mí me resulta interesante ver cómo esta cuestión es trans ideológica incluso, porque nosotros, bueno,
Con respecto a Sarmiento, podemos decir algunas cuestiones en torno al liberalismo, etcétera. Ahora, disculpame porque quiero leer, con lo que dijiste se me vino a la memoria el fragmento de un texto que, si no molesta, lo voy a leer, que es de José Ingenieros. José Ingenieros es uno de los fundadores del Partido Socialista Argentino, psiquiatra, positivista, etcétera. Y es terrible, pero es todavía peor de lo que vos, Rafael, estás contando la situación que se da acá. Permiso que voy a leer un texto porque me parece que es muy fuerte, ¿no? Dice lo siguiente, y desde una posición progresista, en el sentido de progreso civilizatorio, y desde una posición socialista, uno de los miembros fundadores del Partido Socialista, cuanto se haga en pro de las razas inferiores es anticientífico. A lo sumo se los podría proteger para que se extingan agradablemente, facilitando la adaptación provisional de los que por excepción puedan hacerlo. Es necesario ser piadosos con estas piltrafas de carne humana. Y estamos hablando ya en el siglo XX, es esto, primera década del siglo XX. Conviene tratarlos bien, por lo menos como a las tortugas seculares del Jardín Zoológico de Londres o a las avestruces adiestradas que pasean por el Lamperes. No contaría con nuestro voto el severo tribunal ni si pense, acá es como la posición suave, ¿no? Humanitaria, que en el pueblo poéticamente llamado Magnolia acaba de condenar a 10 años de trabajo forzados a una mujer blanca llamada Teresa Perkins por haberse casado con un negro. Pero sería absurdo tender a su conservación indefinida, así como favorecer la cruza de negros y blancos. La propia experiencia de los argentinos está revelando cuán nefasta ha sido la influencia del mulataje en la argamasa de nuestra población, actuando como legadura de nuestras más funestas fermentaciones de multitudes, según nos lo enseñan desde Sarmiento, Mitre y López hasta Ramos Mejía, Bunge y Ayarragaray. No, increíble esto, ¿no? Pero estamos hablando de un prócer del pensamiento y de la intelectualidad. Es terrible, ¿no? José Ingeniero es una figura muy reconocida en Argentina. Hay barrios que se llaman, y además cuando va mencionando los nombres, Sarmiento, Mitre, Ramos Mejía, ¿no? Nombres de barrios, hospitales que están todos, yo vivo en San Martín, todos por la zona tienen estos nombres. No, nada, esto, disculpa que te haya hecho una apropiación de tu tiempo, pero me convocó a pensar en esto. Bueno, no sé, alguien quiere hacer un comentario, o Rafael, si querés decir algo. Rafa, supongo que no quieres decir nada. Estás anonadado. Te veo que Sí me sorprende un poco escuchar esas cosas. Sé que son comunes, pero nunca deja de sorprenderme cuando las escucho en distintos autores, ¿no? Pero sí, o sea, si alguien tiene algún otro tipo de comentario también, adelante. Es que esto que mencionaba Maxi hace rato también en relación con el proceso de balcanización, o sea, creo que a lo mejor por cuando iniciaste tu presentación no se pudo ver justo en las diapositivas cómo geográficamente están divididas las regiones en México, ¿no? O sea, digo, tú y yo lo tenemos más o menos más claro, pero cada uno de los lugares a los que te estuviste refiriendo, que era Chihuahua, Mérida, y era más o menos, que era el Zarco es en el centro, ¿no? Más o menos como por Estado de México. Exacto, como por es la zona como limítrofe entre Estado de México, Morelos y Guerrero. Ajá, si quieren, le decía hace rato a Laura que yo ya tenía aquí, que ya había llegado a casa y que podía más o menos compartir, pero déjenme ver si puedo justo, ¿hay problema, Laura, si comparto rápidamente esa parte? Miren, ahí va. ¿Se ve ahora? ¿Sí? Digo, es que claro, o sea, para nosotros Sí. estamos más familiarizados, pero creo que sí era importante que se pudiera ver el mapa.
justo eso, ¿no? O sea, ahí se ve Chihuahua, que además yo, bueno, tengo un amigo que es justamente de por allá y siempre hay un tema muy interesante en relación a cómo, tal cual, ¿no? El norte de México parece que se pinta totalmente distinto que, sobre todo que el centro, pero sobre todo aún más que el sur. Y luego, pues, el Zarco es ahí más o menos por donde nosotros estamos. De hecho, es como la zona mucho más cercana, y luego Mérida, pues, es la punta. Entonces, me parece que culturalmente sí hay unas distinciones muy importantes, sobre todo por, pues, no sé, Rafa, tú cómo lo has experimentado incluso en a nivel de escuela, y la manera en la que se le da cierto peso a una serie de pueblos originarios y de culturas. Creo que estamos más familiarizados con lo que sucede en el sur, centro-sur, más que con toda la diferencia cultural que hay justamente allá en el norte, en Chihuahua, por ejemplo. Particularmente Chihuahua, porque además es un estado muy grande. Creo que sí, pero no sé si estamos tan familiarizados con todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, o sea, es que por eso me interesa la cuestión de ver las diferencias locales, como decía, en lugar de aventurarme desde el inicio a tratar de una visión unificada, ¿no? O sea, Ujú. porque sí creo que las diferencias locales juegan un papel bastante fuerte. O sea, creo en ese sentido que más que una genealogía del racismo en México, lo que hay que abrir o lo que se abre son diversas investigaciones genealógicas que tienen que ver con esto y ya después trataría de hacer en todo caso un intento de síntesis una vez hecha una cantidad tal vez ingente de trabajo. O sea, lo que pasa en Yucatán es bien distinto de lo que pasa en el centro y no sé qué tan familiarizados estemos con ello. O sea, hace unos cuantos añitos ya, salió un libro que fue una tesis doctoral que hablaba acerca de las élites de la Ciudad Blanca, si no mal recuerdo, que precisamente habla de Mérida, en la ciudad en la que transcurre la acción en la Mestiza. Y cuando sale este libro de las élites de la Ciudad Blanca, déjenme ver si ese es el título, sí, las élites de la Ciudad Blanca, discursos racistas de la otredad, justo se concentra bastante en la forma en que a lo largo en distintos medios se presenta la otredad, ¿no? Mm. La reacción que tienen es increíble, ¿no? O sea, porque justo una de las cosas de las que acusan a esta persona es que usted no nos entiende, no sabe cómo se mueven aquí las relaciones, porque usted es del centro. Pero en ese intento de defensa acaban diciendo algunos una serie de cosas que, uff, por ejemplo, dicen, es que nosotros sí apreciamos las lenguas indígenas, no las hacemos menos, porque nosotros aprendimos a hablar maya con nuestras nanas. Y eso es un fenómeno que realmente se daba, o sea, y se da todavía, por lo que parece, ¿no? Que tiene que ver con que las personas pudientes, las élites, delegaban el cuidado de sus hijos, la crianza de sus hijos, en pues, su servidumbre, y la servidumbre eran personas indígenas, y por eso los niños aprendían a hablar maya. Ujú. De hecho, en la novela misma hay una parte en la que Pablo, como les digo, el español, llega a una hacienda y dice que sale a recibirlo un indio, pues a ver qué pasa, y Pablo le habla en maya. O sea, el español sabe maya, Ujú. pero los mestizos ya no. O Ujú. sea, eso es una dinámica interesante y creo que sí es significativamente distinto de lo que pasa, de las dinámicas que se dan en el centro y en el norte, ¿no? En el norte es la idea de, o sea, como que sí tienen bastante como que un relato de que el norte se fue ganando con base en esfuerzo, con base en sufrimiento, con base en trabajo, y parte de todo eso es la lucha contra los bárbaros, la lucha contra los salvajes, principalmente en el caso de Chihuahua, los apaches. O sea, los apaches son como ese otro salvaje que construye y que es como el otro que sirve para construir la identidad local del Chihuahua.
en buena parte. De hecho, hay un libro que por ahí se llama algo así como Las guerras apaches en la constitución de la identidad norteña o de la identidad chihuahuense. Es una cosa bárbara la forma en que cambian las dinámicas ahí. Y sí, ¿no? O sea, si eso pasa aquí, o sea, ya cuando abrimos la mirada a un nivel mucho más como América Latina, seguro la diversidad que encontramos es también enorme, pero aún así es interesante observar todas esas similitudes, ¿no? Como es que parece que se enfrentaban problemas muy similares, inquietudes muy similares, las élites, insisto, tenían como estas preocupaciones, estos temores, y vamos viendo cómo buscan y proponen distintas soluciones a esos que ven como problemas. Pero además, ojo, ¿no? Porque a diferencia de lo que sucede en el centro y en Mérida, Chihuahua está pegado con Estados Unidos. O sea, es frontera, o sea, tal cual le tienes a la frontera ahí. Y además, si no me equivoco, no me acuerdo en qué año empiezan a darse todos estos asentamientos de los grupos menonas. O sea, hay una gran presencia, o sea, culturalmente también ahí llega una presencia muy importante de una cultura que ni siquiera, no es el mestizaje español, o bueno, no son los mestizos, perdón, no son los españoles, ni los criollos, ni esa forma, esas formas culturales. Tampoco es propiamente puro Estados Unidos, pero sí empiezan a llegar estos asentamientos que ocupan un lugar cultural bastante importante. Y luego algo que también, digo, para nosotros, insisto, como mexicanos, pues lo tenemos un poco más claro, ¿no? Pero incluso en cuestiones geográficas, en términos de clima, es muy distinto, muy distinto el clima como se presenta. O sea, Rafa agarró como los tres grandes climas que componen este país, ¿no? Que además es una de las características de México. Pero tienes este clima que estaría más tendiente a lo tropical en la parte de Mérida, que es pues, la península justamente, y con poco contacto con otros países, por decirlo así. O sea, es que ahí se alcanza a ver, ¿no? Está casi que un poco rezagado. Luego estamos en el centro, que es un clima más bien templado, con lluvias en verano, y luego tenemos toda la cosa árida, desértica de lo que es Chihuahua. Entonces, eso también influye mucho en la manera en la que se van constituyendo las poblaciones. Y, por ejemplo, esto, ¿no? Claramente el terreno estuvo mucho más favorecido en México, digamos, del centro para el sur, en términos de agricultura. O sea, incluso las actividades primarias son distintas. Y eso es algo en lo que, bueno, yo hablando con amigos que son por allá de Chihuahua, eso es algo en lo que también ellos mismos han hecho mucho énfasis. O sea, y particularmente me parece que es el caso de Chihuahua. Incluso hoy en día. Entonces, efectivamente, o sea, me parece muy interesante como le estás planteando, Rafa, de genealogías de los racismos bueno, en este caso en México, pero sí, yo me imagino que si lo pudiéramos trasladar a otros países, obviamente también adquirirían ciertas características, además de que hubo una migración muy importante por parte de alemanes también en el norte del país, o sea, justamente como por la región de Chihuahua, ¿no? Bueno, pues tan es así que ahí andan estas comunidades menonas. Con respecto a ciertas formas simbólicas y cómo se traspasan a, desde México a la Argentina, muy probablemente esto esté mediado por Hollywood. Acá en la Argentina, no muy lejos de donde yo vivo, hay un conjunto de edificios cuya construcción fue abandonada y que después vive gente de mucha vulnerabilidad social y que está, por lo tanto, considerado un lugar muy peligroso que se denomina Fuerte Apache. Y es un lugar no se puede entrar. Se llama así Fuerte Apache. Muy probablemente mediado por Hollywood y las películas de cowboy, etcétera, ¿no? Pero eso, como ese término tiene una carga, ¿no? Es un lugar que incluso está rodeado de gendarmería, etcétera. Bueno, nada, eso como un comentario. ¿Alguien si quiere hacer un comentario, pregunta? Sí, yo, Maxi, tenía en mente justamente lo de Fuerte Apache también. Pero quería consultarles a Rafael y a Jacqueline si hay una
resignificación histórica en el sentido de, bueno, en Argentina, aquello que en algún momento se llamó la conquista del desierto, el descubrimiento de América, hay una reescritura o una nueva escritura de la historia, justamente cuestionando estos conceptos. Y eso nomás quería preguntarle si en México existe ese proceso, o se planteó en algún momento o no. De hecho, yo considero que justo es un proceso que se está dando y es un proceso que es bastante reciente en realidad. O sea, creo que es una cosa muy de nuestro siglo, digamos. O sea, porque, eh, por ejemplo, en los libros de texto con los que estudian los niños de la educación primaria, que es la que se da entre los 6 y los 12 años en México, uno ve los primeros libros de texto que se entregaron, los libros de texto gratuito que el gobierno entrega en las escuelas, y hay una insistencia en los libros de historia nacional, así se llamaban algunos, pero los libros de historia en decir que sí que nosotros provenimos, o sea, la sociedad mexicana se conformó a partir de la mezcla entre la raíz indígena y la española principalmente, y también algún aporte de la raíz negra. Y eso dio pie a la sociedad plural, etcétera, ¿no? Pero ahí está, ¿no? La idea de somos una sociedad que derivó de allí, que se conformó a partir de esas mezclas. Ahora, eso insiste y va cambiando muy poco, de manera en que algunos libros los que se editan todavía en 2014, siguen hablando de mestizaje y siguen mencionando esas tres raíces, pero cambia en el sentido de que ya no hablan de raza, sino que hablan de un mestizaje cultural. Entonces hablan de cómo es que cambió el español, porque adopta términos también de las lenguas indígenas, de cómo es que cambia la comida, de cómo es que hay algunas costumbres que son como de origen mezclado, dicen, y hasta ahora, los últimos libros que ha publicado, que sean de texto gratuito, los que se han entregado, los que pues, entraron en vigor hace apenas un ciclo escolar, o sea, tendrá menos de un año incluso, creo que, o un año a máximo que están en vigor. Ya les di una buena revisada por ahí y ahí ya no se habla de razas, pero ya tampoco se intenta hablar de mestizaje. Creo que ahí hay un esfuerzo más consciente de no hacerlo, pero esto ha obedecido a una serie de críticas que se han venido haciendo, ¿no? De personas, historiadores, antropólogos y otros que están en un proceso de tratar de resignificar precisamente qué es lo que llamamos, qué fue realmente aquello que llamamos conquista y si conviene o no seguirle llamando conquista. Por ejemplo, que tiene que ver con el esfuerzo de romper el relato de que fue un puñadito de hombres españoles blancos los que lograron conquistar en tiempo récord todo este gran territorio y más bien intenta poner de manifiesto las alianzas que ese puñadito de hombres blancos hizo con las poblaciones que ya existían y sin las cuales no habría podido hacer eso. Entonces dicen, ante la vista de eso, ¿conviene o no seguirlo llamando conquista, por ejemplo, etcétera? Pero insisto, dos cosas, es una discusión, una, muy reciente, y dos, es una discusión que en realidad ha sido como muy ríspida en algunos aspectos y que tiene sus dificultades porque, pues sí, durante mucho tiempo se ha hablado de la historia en esos términos, ¿no? De la historia nacional, de la historia patria, como decían los decimonónicos, en esos términos. Entonces, romper ahora con la manera en que se ha enseñado y se ha difundido, etcétera, durante prácticamente del 19 hasta acá, es una cosa muy complicada. Entonces, hay distintas batallas que se están peleando ahí y pues no podría decir ahorita por dónde está la balanza, la verdad. O sea, hacia qué lado se inclina. No, me interesaba solamente saber si estaba planteado, ¿no? Y además Gracias. como que algo que ha salido mucho, Rafa, también a partir de la publicación de estos libros de texto. Claro, es que la difusión de los libros de texto gratuito pues era no sé si principalmente sea una palabra que pueda caber, más bien era en español, bueno, en castellano español. Y una de las cosas que ha sucedido últimamente ha sido el reconocimiento de lo llamado lenguas indígenas, este,
y la publicación de estos mismos textos, pero también atendiendo a las particularidades culturales de cada una de estas regiones, ¿no? Y no sé si sería como una discusión muy, ya pierdo el suelo de qué significa reciente, ¿no? Porque, bueno, Rafa, tú sabes que yo soy fan de Rosario Castellanos, pero por ejemplo me quedo pensando justamente en todos los libros que publicó y particularmente, por ejemplo, en Oficio de Tinieblas, ¿no? Que también hace una presentación de cómo se va concibiendo eso ya en otra región de México, ya quité el mapa, pero un poco más cerca de Mérida, en el estado de Chiapas, que justo el estado de Chiapas probablemente ustedes lo tengan más identificado por los movimientos del Ejército de Zapatista de Liberación Nacional, o sea, el EZLN es pues, justo surge de ahí. Eh, y de nuevo, este tipo de movimientos, ¿no? O sea, justo como por ejemplo en el 94 con el levantamiento del EZLN, también hay una resignificación por parte de o sea, de poner el acento en qué es lo que estaba sucediendo a partir de estos procesos neoliberales en el gobierno de Ernesto Zedillo y dónde estaba quedando justamente esta parte de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, también ahí, es decir, sí, es reciente, es siglo XX, ¿no? Pero pues ya, de nuevo, ya no sé qué tan reciente, o sea, me parece que la discusión ha estado ahí. Luego también pensaba en el texto, por ejemplo, de O'Gorman, el de la invención de América. O sea, digo, son diferentes perspectivas. A lo mejor acá, bueno, Rafa, obviamente tú tienes mucho más identificados todos estos textos, ¿no? Pero, es decir, yo creo que más bien la problemática o la inquietud ha existido siempre y más bien son los diversos modos de abordaje los que se han ido configurando de acuerdo a ciertos planteamientos y ciertamente, pues sí, también desde ciertas perspectivas políticas. Esto no fue sino hasta el gobierno de López Obrador que se empezó a adquirir una dimensión que salía más de la discusión universitaria, pues. O sea, sino que me parece que ya se puso más en juego en sí, en un proyecto como puede ser el de la Secretaría de Educación Pública, que es el que se encarga, la secretaría que se encarga de la difusión de estos textos. Entonces, bueno, pensaba un poco en eso, Rafa, también. Sí, sí es cierto, o sea, sí, creo que sí es cierto que podemos ver que discusiones en realidad como que siempre han estado ahí presentes de alguna manera por distintos intereses, ¿no? O sea, como decía, o sea, Pimentel está diciendo esto del mestizaje, al mismo tiempo, o sea, es 1868, si no mal recuerdo, y al mismo tiempo están los que dicen que no, que ese no es el camino, que sí se sigue teniendo, que se sigue, tiene que seguirse más bien como por el camino de, pues, o los educamos o los exterminamos, y eso igual cambia de acuerdo con las regiones. El padre de Justo Sierra, el Justo Sierra Méndez, el padre de ese Justo Sierra O'Reilly, liberal yucateco, llegó en algún momento a ir a Estados Unidos a solicitar que el gobierno estadounidense socorriera al gobierno local yucateco, que le prestara su auxilio en la guerra de exterminio contra los indígenas. O sea, eso querían, porque estos indígenas que estaban enfrascados en la llamada guerra de castas, ponían en riesgo la civilización misma, ¿no? O sea, podían llevar al naufragio de la civilización, o sea, sentían el peligro muy cerca. O sea, otra vez, ¿no? El contraste entre alguien como Pimentel diciendo hay que procurar la inmigración, etcétera, y tiene cierta idea de que esto podría funcionar, y el contraste con eso de alguien como Justo Sierra O'Reilly, que más bien dice, no, el exterminio y se acabó, o sea, no hay otra vía, no se puede. Y junto con eso, seguro sí también hubo algunas cuantas discusiones en el Inter de, pues, qué tipo de sociedad es la que realmente somos, cómo se están llevando a cabo estos procesos. O sea, dos grandes novelistas que tienen una perspectiva, yo creo, bastante crítica de la raza y de lo que significó el indigenismo, son sin duda Rosario Castellanos y Elena Garro. Y... Pero vaya, son discusiones que creo que están como en algunos casos en un terreno pequeño, que no sé qué tanto impacto luego lleguen a tener. O sea, creo que comparado eso con el gran impulso que se le dio a la ideología del mestizaje y a la idea de que en México somos mestizos, que tuvo todo el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, que se instituyó para la educación de la gran población, etcétera. O sea, el impacto que tuvo algo como la postura crítica de una Rosario Castellanos o una Elena Garro, pues
me parece que sí es un tanto menor, ¿no? Y esto está, creo que va de la mano también con el hecho de que, por ejemplo, se impulsa más a alguien como Carlos Paz, la de alguien como Elena Garros. Pero sí, discusiones seguramente hay de muchos tipos ahí circulando. Siempre está. Bueno, había una pregunta de Miguel Ángel, que tenía la mano levantada, creo, Sí, ¿no? yo me quedé, buenas tardes, Ah, yo me quedé con sí. bueno, más bien con una idea. Creo que esta idea del mestizaje, sí, bueno, sí me hizo potente tu presentación y esta parte del libro y la descripción que haces de los personajes ahorita de Rafaelito y del otro personaje, ¿no? Me parece que es un aspecto también muy psicológico y emocional en el autor y en el mismo relato. Y eso condiciona creo que muchas cosas, pero yéndome a lo que planteaba, creo que Jacqueline, yo no sé si es a López Obrador, yo creo que es desde mucho antes, y creo que se debe mucho más a esta parte de la sensibilidad de la gente que se hace consciente, ¿no? Y que ha faltado una voz para poder hablarlo. Y me refiero a una voz en la que el opuesto, como este tipo, voy a poner esta gente blanca, como lo pones tú, también sea sensible a la gente de color, porque creo que aunque hubiera el color o como quieras, quiera ver, creo que existe, tiene que haber una parte, una contraparte que le dé sensibilidad, y me refiero en lo empático, para poder verlo como más humano, ¿no? Y se generen más fuerzas o más sinergias para que den sentido. Porque creo que no es solo ellos, o sea, sí creo que lo hacen ellos, pero tiene que haber una contraparte de poder que les dé un espacio. Yo creo que ha sido poco a poco, pues yo no creo que sea, creo que ha sido desde antes, ¿no? O sea, porque siempre ha habido lo que tú planteabas, esta guerra que se dio en Yucatán, que piden ayuda, pues es del siglo pasado, si lo entiendo así. Entonces creo que sí me parece que es un gran avance lo que se ha hecho, creo que falta más sensibilidad por las personas y creo que más comprensión en el sentido, no sé llamarle humano, en el sentido de comprensión del afecto con el otro, ¿no? Y verlo al otro como ser humano, ¿no? Porque ahorita que planteabas esto, digo, pues sí, a lo mejor lo veían, o lo que decía, no sé quién fue, sí, fue Carlos, el que habló esta cita del psiquiatra, pues sí, no se ve al sujeto como humano, se ve como un animal, como un objeto ahí colocado, ¿no? Que no es una cosa. Creo que tiene que ver que siempre se ha dado un lugar y se pueda colocar sujeto como un ser humano. Eso es lo que quería decir, ¿no? Y creo que sí, se me hizo interesante la descripción de la novela. Y hace poco estaba escuchando a alguien cómo hacer novelas en un curso seminario. Y no sé que a veces también la gente que, voy a poner la gente morena en su momento, era la chica que daba el curso, también hay una cierta ganancia, a veces siento que hay una ganancia en esta parte del discurso de colocarse en ese color, como victimizarse. No estoy seguro, ¿eh? O sea, lo pienso a veces, en lugar de dar cierto valor de trascendencia o de valores, no sé si de defender una postura, ¿no? Porque la caída en algunas novelas es, el sujeto se pierde a veces, no, no todas las novelas, ¿no? Entonces, por eso lo pensé, ¿no? Bueno, gracias. Gracias. No, creo que no entendí del todo cuál era la inquietud con la descripción de Rafaelito. No, la de Rafaelito era porque cuando hablas del personaje entre el bueno y el malo, así lo vi, ¿sí? Con otro personaje, o sea, en el que lo pones, hay una maldad ya colocada, y el que el autor yo pienso que lo hace, creo que es la descripción de colocarlo, ¿no? Siempre creo que en lugar de colocar la parte, voy a poner la oscura, por llamarle, de la gente morena, del mal, esa parte, se describe ahí. A mí me sorprendería que sería bueno que en algún momento alguien escribiera una novela en que el moreno fuera atractivo, inteligente y que sobrepasara al otro, ¿no? Una novela y que se hiciera sobre eso algo diferente, ¿no? O sea, en ese sentido yo creo que sí entiendo lo que pone en la novela, estos ejemplos que pones, pero qué tan para eso sería que alguien escribiera algo diferente, que le diera una postura muy diferente a este papel, porque creo que también tiene una forma se estereotipa. Por eso, por el ejemplo, a veces veo que mucha gente escribe y reescribe lo mismo. Y no sé, en ese reescribir lo mismo, a veces pienso, a lo mejor lo que yo he llegado a leer, que se reescribe lo mismo como para justificarlo o darle ese mismo valor de seguimos siendo víctimas de ello, ¿no? Y en lugar de darle un sentido de cierta, no sé, llamarle igualdad. Pienso ahorita en las Olimpiadas, ¿no? Los hombres que ganaron estas Olimpiadas son descendencia africana, cubana, que ganaron otros países europeos. Me llamó la atención mucho. Gente de color que ganó medallas y fueron a representar, creo que a Holanda, a París, Francia, representaron países, ¿no? Siendo gente completamente de acuerdo con unas capacidades. Y lo pongo en esta superioridad y quitarle ese rasgo, ¿no? Y a lo mejor no está alejando mucho de la novela, lo que está hablando, pero lo que hablo como esta idea de mestizaje
No creo que sea basado en México, creo que es a nivel como mundial que se ha dado, ¿no? En todos los países se da. Y creo que por eso era un poco mi idea, ¿no? Que tanto este salto me hace a mí pensar en un aspecto más global, actual, ¿no? Que se ven las novelas, pero lo ves en las series, lo ves el día a día, en el trabajo, en la universidad. Y es más, entre los mismos blancos hay diferencias, creo. Vas a una universidad de prestigio y entre la gente que tiene ciertos niveles de, voy a llamarle, económicos y de blancuras, ahí entre, voy a poner güeros, blancos y extra blancos, hay una diferencia. Y entre los mismos morenos hay una diferencia, ¿sí? O sea, yo creo que en eso a eso me refiero, ¿no? Creo que suena interesante, pero ¿por qué no replantear una forma de educación? Eso es lo que pienso, ¿no? Por ahí me quedo, pues un poco la idea de Rafaelito, ¿no? En esta estructura que sí, la descripción que se me hizo breve, en la que los dos personajes son muy diferentes psicológicamente. Y hasta cómo lo pones, ¿no? El nombre de Rafaelito, pequeño, indefenso, y el otro, no me acuerdo el nombre que decías, ¿no? El otro hombre más, el nombre directo, correcto, firme, no lo minimiza. Sí. Por eso me quedo en ese sentido. Sí. Bueno, pensando en la cuestión de los estereotipos y este contraste que planteas, es que eso es toda una cuestión. Altamirano, en el Zarco, como decía, una de las cosas que hace es poner como los más virtuosos en general a los más morenos. Y en cambio los blancos suelen ser, insisto, los que son el bandolero, la mujer que se fuga con él porque es vanidosa, porque es ambiciosa, etcétera. Entonces, una lectura de las posibles, y creo que tiene mucho sentido, es que Altamirano está intentando ir ahí en contra de la manera en que usualmente se representaba a estas personas, ¿no? A las personas morenas en contraste con las personas de origen blanco. Y entonces Altamirano está de alguna manera insistiendo en que no es la raza, no es tu color lo que te hace ser moralmente de una manera, ¿no? O sea, como que por eso habla de Nicolás como el indio redimido por el trabajo y no de un indio abyecto. Pero el detalle está en que al momento de intentar hacer eso, al momento de intentar decir que las virtudes pueden estar distribuidas de acuerdo a otras cosas que no están exactamente como ahí ligadas a color de piel. El problema es que para hacer eso, reproduce el estereotipo de alguna manera. En su intento de luchar contra él, primero intenta ponerlo enfrente de uno. Y entonces ese es el gran problema. No logra romper con él del todo. Y por eso tenemos este tipo de cosas como decir, es que sí, Nicolás sí es indio, no es bello, pero es virtuoso. Es una buena persona. Pero ya con eso, tal vez con conceder que por ser indio no es bello, no es guapo, etcétera, ya con eso tal vez se está concediendo demasiado al estereotipo que se quiere combatir, ¿no? Entonces, el gran problema en buena parte es eso. ¿Cómo combate uno el estereotipo sin reproducirlo? ¿De qué manera? ¿Qué cambios en el vocabulario, en la presentación y en otras se tiene que hacer para poder combatir con un estereotipo sin necesidad de reproducirlo también? ¿Cómo puede uno hacer? Ese es como un gran problema que está abierto en varios frentes, creo. Bueno, muchas gracias, ya estamos sobre la hora. Te agradezco, Rafael, tu presentación, tu compromiso, tu generosidad al compartir tu trabajo, que movió muchas reflexiones, muchas preguntas y muchos cuestionamientos, no hacia tu trabajo, sino hacia el fenómeno de la literatura, el racismo y de cuestiones que damos por sentadas, ¿no? Así que bueno. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Gracias, Rafael. Y a todas y a todos los que nos acompañaron en esta tarde. Gracias, profesora. Nos vemos prontito. Estén muy atentos a los correos, a la información que enviamos a través del correo, justamente la casilla, por posibles suspensiones a raíz del paro de las universidades nacionales, que ya está confirmado para el martes 20 y el miércoles 21 de agosto, para la semana que viene. Bueno, Muy les deseamos un buen fin de semana. Muchas gracias de vuelta, Rafael. Muchas gracias, Jacqueline.
y nos vemos el viernes que viene, o antes quizás. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Adiós. hasta luego. Adiós. Gracias.